Bueno, pues buenas tardes a todos. Quería agradecer a Manuel la invitación a deslindar, juntar, asemejar el viajero y el turista, el viaje de turismo, y también, por supuesto, la invitación a la térmica y a Málaga, que me permite volver aquí, a la provincia de... Bueno, ¿por dónde empiezo? Viaje y turismo, viajero y turista. Creo que todos, o casi todos, somos a lo largo de la vida viajeros y turistas. No creo que uno sea solo viajero ni sea solo turista, ¿no? Forma parte ya del transitar, del ver, del percibir, ¿no? Todos somos viajeros y turistas. Y creo que algo que definiría, o que podría ir deslindando uno del otro, es siempre esa condición de esa circunstancia, condición, intención, con la intención de la que se mueve o se viaja, ¿no? ¿Con qué intención viaja uno? Bueno, pues en función de la intención que tenga en realizar ese traslado, podríamos estar hablando de un viajero o un turista. Nunca antes como ahora habían estado las dos categorías, por llamarlas de algún modo, tan unidas, y se habían deslizado una tan al lado de la otra. Comparten límites, comparten fronteras, y bueno, voy a intentar un poco hablar de qué comparten, qué las diferencia, y luego ojalá ir un poquitín más allá y ver de qué manera ahora se pueden quizás reformular o avanzar en una y en la otra, ¿no? Bueno, en principio, aquello que las une, aquellos elementos que configuran una y otra, son los, no sé cómo llamarlos, clásicos, habituales. El primero es siempre que el que sale hace una ruta, un itinerario, un camino, ¿no? Sigue una ruta, un itinerario. La persona que sale, bueno, pues de personas, las personas que salen se desplazan, y el desplazamiento del turista y del viajero ya implica siempre un punto y un final, ¿no? Y hay en medio ese between, que yo creo que es lo que realmente nos interesa a todos, que es el trayecto, ¿no? Pero ese desplazamiento, esa retórica del desplazamiento en el caso de escritor de libros de viaje, esa poética del desplazamiento en el caso del viajero. Y finalmente ese desplazamiento, tanto el viajero como el turista, lo que va a sufrir o aquello a lo que está obligado a sufrir es una movilidad, un movimiento, hablemos mejor de movilidad, ¿no? Entonces, turista y viajero comparten esa ruta, ese desplazamiento y esa movilidad, ¿no? Hace ya 7 u 8 años que se dice que las diferencias entre el primer y tercer y cuarto mundo de los habitantes no va a ser quizás solo la capacidad económica, sino la capacidad de movilidad, por supuesto, voluntaria de sus habitantes. Aquel que se mueva más, aquel país cuyos habitantes se muevan más, será aquel país que tenga una mayor, bueno, riqueza, ¿no? Esa movilidad. Todo eso lo comparte el viajero y lo comparte el turista. ¿Qué más comparten? Pues lo que se ha llamado una estructura clásica, clasiquísima, del desplazamiento. Salida, traslado, llegada. Uno sale, abandona un contexto, se mueve y llega a un lugar, ¿no? Eso también lo comparte el viajero y el turista. Quizás la estructura más interesante de los últimos 15-16 años que hace al viaje, ¿no? Lo que se ha llamado una estructura mítica o iniciática, algo que ya podríamos decir, el turista de eso no comparte nada. ¿Qué es la estructura mítica o iniciática? Bueno, un viajero que viaja y en su desplazamiento sufre una serie de peripecias, aventuras, pruebas que finalmente le llevan a un reconocimiento de algo, de sí mismo, de lo que sea. Pero esa estructura mítica o iniciática es algo que va a sufrir el viajero, hablo en términos ya obviamente muy míticos e iniciáticos, pero de un turista en realidad no sufriría. Más allá, algo que caracteriza el viaje, una de sus grandes características, el encuentro con un otro, con el otro con mayúscula. Un turista se encuentra con un otro y nos encontramos con ciertas diferencias. Me interesa
que dice ese otro, cómo es el encuentro con ese otro que en teoría es lo que podría hacer que el viaje se convirtiera, pues eso, en una estructura mítica o iniciática. No, en principio ese turista no se encuentra con el otro. Más allá, ya que define, ¿no? Siento esto de definir un poco, pero por ir marcando alguna diferencia. ¿Qué define al turista? Bueno, el turista se mueve y se mueve siempre evitando la aventura. Un turista no quiere aventura. ¿Qué es aventura? Aventura es aventurarse a algo que está a punto de llegar, el avenire, ¿no? Es decir, no se quiere encontrar con algo que no sepa qué es, ¿eh? La aventura la quita del medio. Más cosas, bueno, tiene el mito en este caso de la autenticidad, ¿no? Lo que veo yo tiene que ser auténtico, auténtico, aunque sea algo convertido en un simulacro, en un souvenir, en una estrategia construida, ¿no? No, es que he visto cómo bailan los auténticos polinesios, ¿no? O sea, el mito de autenticidad, el turista también quiere, busca curiosamente una singularidad que no existe, que está construida para él, ¿no? Compra souvenirs, vuelve con esa imagen de esa sinécdoque, de un pequeño objeto, ¿no? Que define, que es la huella de que ha estado allí, ¿no? Se enfada si lo que ve no coincide con lo que le han dicho que iba a ver, ¿no? Se produce la decepción, es decir, elementos ya que forman parte de un turista. Eso son construcciones también. Ya digo, busca no lugares, no espacios, sino simulacros, lugares construidos, ¿no? Según lo que él desea ver, ¿no? En ese sentido, pensaba esta mañana, quizás una gran diferencia entre viaje y turismo es el objetivo de los dos, ¿no? La diferencia de objetivo, porque yo creo que durante muchos siglos el viajero viajaba por negocio. Quiero decir por negocio, por nec otium, es decir, aquello que se contradice, es la negación del otium o el ocio, ¿no? Esa es la etimología de negocio. El viajero viajaba con un objeto, podemos hablar de cuáles, ¿no? Tenía un negocio, un objetivo. El turista lo que tiene es un objetivo de ocio. Yo quiero disfrutar, quiero que todo sean facilidades, es más, quiero que todo sea como en mi casa. Para eso existe la globalización, como dice una amiga napolitana, dice, no, que la globalización existe para poder tomar una fritata en el puerto olímpico de Barcelona cuando viene el napolitano. Dice, para eso existe. No fastidies, no puede tomarse una fritata, ¿no? O sea, esa es la globalización, la no aventura y por otro lado el ocio, ¿no? Un ocio perfecto, nuestro descanso. No hay negocio, ¿no? En ese sentido, pensaba esta mañana. Llegados a este punto, como lo que parece que ha variado poquito es el viajero, pero sí ha variado mucho el turista, yo creo que llegados a este punto lo que se podría empezar a pensar es en estudiar al turista y pensar que existen ya diferentes clases de turistas y cada vez va a haber más diferentes clases de turistas y se va a mercantilizar más el viaje con objeto de que haya diferentes turistas. Y como hay que reformular, llegados aquí, las dos categorías, categoría de viaje y categoría de turismo, voy a hablar un poco de una manera, aquí ya chupo y reflexiono sobre un autor, hay varios autores, un autor divertido además, un antropólogo del viaje, lo te comenté en algún momento, Duccio Canestrini, que ha ido publicando varios, no están traducidos al español, varios trabajos y uno de ellos se llama Vademecum del turista responsable, ¿no? Y entonces Canestrini dice, bueno, ahora que se ha llegado en el 2001 a hablar de una ética del trabajo, una ética di lavoro, dice, ya es hora de que empecemos a hablar de una ética del viaje y del turista. Por lo tanto, vamos a hablar ya de qué manera se puede viajar y el turista puede convertirse en un turista también responsable. Formas de hacer turismo. Y él hace un vademecum, bueno, con algunas cosas interesantes, otras menos, y bueno, y va diciendo, dice, por ejemplo, ¿cómo ser un otro turista o un turista responsable? Dice, bueno, pues cambiando la ruta y el itinerario, ¿no? El que quiera ver las cosas de otra manera, aprovechando lo que de positivo puede tener el turismo, pero quiera ver las cosas como un turista responsable, lo que puede hacer, por ejemplo, es cambiar de ruta e itinerario.
No hay por qué coger un Shinkansen cuando vayan ustedes a Japón, sino coger un tren regional, irse por otro camino y ya está viendo las cosas de otra manera, de una manera que no está preparada previamente para que el turista se lleve una determinada imagen del lugar. Más allá, dice él, dice por ejemplo, hay que comenzar a responsabilizarse y a atender y a saber a dónde va el dinero que paga un turista por viajar. ¿Dónde va ese dinero? ¿Dónde va? En la comunidad, en el destino, ¿dónde va? ¿Quién se lo queda? ¿Invierte dentro del lugar? No, ¿cómo va? Más allá, propone, por ejemplo, algo que es interesantísimo, del turista responsable. Dice, ¿por qué no preguntar, cuando tenemos la posibilidad de preguntar en un viaje de turismo a una persona, por qué no le preguntamos, en vez de preguntar en el Yemen, asisto a conversaciones de, bueno, pero ¿usted qué opina, un yemení? ¿Usted qué opina de la homosexualidad? ¿No? Que se sorprende el hombre y tal, ¿no? Pues en vez de preguntar esas cosas, ¿no? ¿Por qué no preguntar, bueno, ¿y usted qué opina, qué sabe de España? ¿Qué opina de España? ¿Cómo está nuestra política? ¿Nos considera un país rico, un país pobre? Él propone comenzar a hablar a los otros, estoy hablando de turistas, pues que nos hablen de nuestro país, de cómo nos ven ellos a nosotros, ¿no? Y más allá, algo que hay que hacer sin ninguna duda, bueno, el idioma, al menos cuando se viaje, ¿no? Que se sepan unas palabras para poder comunicarse. Bueno, todo esto hablando del turista responsable. Ya voy terminando. Bueno, yo ya como viajera, ahora me pongo en el papel de viajera, que lo soy, yo creo que a pesar de que se diga que el viaje ha muerto, ya lo dijo Lévi-Strauss en 1951, el viaje no ha muerto, quedan muchísimos lugares para visitar como un viajero y yo creo que una de las cosas que hay que hacer antes de viajar, siendo viajero, siendo turista, no sabiendo muy bien lo que se es, puesto que también los dos se imbrican y se unen, una de las preguntas que hay que hacerse, uno debería hacerse, es ¿para qué viaja? No por qué viaja, sino ¿para qué se viaja? ¿Qué objeto tiene y para qué viaja? Y llegados ya a este punto, y lo dejo aquí, yo creo que también quizás, en vez de hablar de viaje, de turismo, una de las cosas que deben de ser reformuladas y reflexionadas hoy en día para hacer un seminario tiene que ser la categoría, por llamarlo de alguna manera, de la curiosidad, que es la que ha movido siempre, por lo menos hasta el siglo XIX, al viajero. ¿Qué es lo que hoy nos hace, o nos llama, mejor es una frase muy bonita, nos llama la curiosidad? Si se desplaza uno, no solo con qué objeto, sino esa reflexión, reformulación sobre la curiosidad. ¿Qué nos llama hoy la curiosidad en el mundo en el que estamos hiperconectados? ¿Tenemos curiosidad por algo? Porque va a ser ese motor, viajero antiguo, viajero moderno, viajero contemporáneo, turista, que ha sido el que ha movido los desplazamientos. Si ya no hay curiosidad, ya no va a haber desplazamiento. Bueno, y aquí ya lo dejo. Gracias. Muchas gracias. La forma primaria de curiosidad puede ser ver si eso que aparece en la fotografía es igual en directo, ¿no? Que solo sea eso ya algo es, ¿no? Bueno, Luis, tú